que el Señor nos ha regalado a través de Santiago capítulo 1, el versículo 19 y 20, y veíamos la vez anterior de que habían tres principios muy claves en esta escritura. Vamos a volverla a recordar porque eso nos va a ayudar para que no haya ira ni contienda y menos haya violencia en medio de nosotros. Dice así, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así es. Entonces veíamos que seamos muy rápidos para poder escuchar. Tenemos dos oídos para escuchar, entendiendo qué es el mensaje que me quiere dar mi pareja, mis hijos, estar atento aún a mi familia y gente que está cercana de mí para escuchar y atender qué es lo que me quieren decir. Ese fue el primer punto que habíamos hablado anteriormente, pero también los invitábamos a tener una pausa y esa pausa es muy importante para poder captar ese mensaje. Y queríamos recordar tres proverbios que son muy importantes, que nos ayudan y están en Proverbios 15, el versículo 28, el versículo 1 y el versículo 23. ¿Qué tal si lo recordamos? Porque eso nos va a ayudar para poder escuchar mejor y para saber responder sabiamente. Vamos a escuchar estos tres proverbios que están en el Bueno, capítulo 15. vamos con el primero. Proverbios 15:28. Dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Nuestro segundo proverbio, Proverbios 15:1, dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y nuestro tercer proverbio, Proverbios 15:23, dice, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Entonces ahí veíamos tres instrucciones muy claras. El qué digo, qué es lo que estoy diciendo, el cómo lo digo, en el tono, en las actitudes y en el cuándo, buscar el momento oportuno con el corazón correcto, pero también en el lugar oportuno, porque no me voy a poner a discutir delante de mis hijos. O si hay un tema para aclarar, no es precisamente delante de los hijos, sino que podemos estar aparte de ellos y poder tener un diálogo en paz y poder comprender y tomar decisiones sabias. Y en este punto les habíamos compartido un tip que para nosotros ha sido como muy especial, de muchísima ayuda en el ambiente saludable en casa, y es el saber hacer preguntas correctas. O sea, en lugar de reaccionar cuando hay algo que no nos gusta, es más bien como empezarle a preguntar a la persona, haciéndole preguntas inteligentes, o sea, dejándole como el balón en la cancha de, bueno, ¿me puedes aclarar qué fue lo que acabaste de decir? Te entendí que me estabas diciendo esto. Y esto nos ha permitido ejercitarnos en esta parte, nos ha permitido como darle la oportunidad a la persona a que como que se ponga, organice sus ideas y si es necesario rectificar, pedir perdón, pues va a tener la oportunidad de hacerlo. Y es muy rico como esa retroalimentación. Entonces, así como en la última reunión que tuvimos, les compartíamos, les volvemos a sembrar esta semilla porque es demasiado, para nosotros ha sido algo especial. Muy importante. Nos ha ayudado muchísimo porque nos conecta para un diálogo en mucha paz. Muy bien, entonces, continuando, podemos hacer esta otra pregunta. ¿Qué cuando no lo he dicho de la manera correcta? Lo que he dicho, ¿cómo lo he dicho? Un tono subido, expresiones fuertes o agresivas. El cuándo y el cómo. De pronto no lo he hecho
en el lugar correcto y no lo he hecho en el momento oportuno y son palabras fuertes, ¿qué pasa ahí cuando la he embarrado? La invitación que hacíamos al final era venir con un corazón abierto a reconocer y pedir perdón, venir a la reconciliación y buscar la paz para que la paz venga a nuestros corazones y nuestra relación se fortalezca, crezca y madure en el Señor. Entonces, es como el recuento de lo que hemos venido trabajando anteriormente y lo que hemos venido compartiendo. Entonces, esos 3 puntos, de los 3 puntos que habíamos hablado, vamos a hablar de una manera específica el tercero hoy. Pero antes hay un proverbios que nos gusta muchísimo Ay, sí, en el tema del perdón porque nos ha bendecido muchísimo. ustedes saben que estamos llamados a ser los mejores amigos, ¿cierto? Como pareja, Dios tiene como ese deseo de que pues, de verdad nuestra amistad florezca. Pero mira lo que dice este proverbio. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero cuando se mantiene una ofensa, se separan los amigos íntimos. Entonces, que esta sea una noche para revisar qué hay en el corazón. ¿Será que de pronto he guardado alguna ofensa? Hay cosas que son muy sutiles y que necesitamos ser como tan intencionales en como reblujar y buscar qué hay en el corazón para que podernos deshacer de cualquier cosa del pasado, porque tiene el potencial de dividirnos, tiene el potencial de indisponernos, tiene el potencial de frenar nuestro crecimiento como pareja. Así que hoy de verdad les invitamos, les animamos para que eh, evalúen ese corazón y lo pongan en las manos del Señor, suelten toda ofensa, dejen todo pasado atrás, ya el pasado no se puede hacer absolutamente nada, tenemos un presente, tenemos un futuro en el Señor, así que ánimo con revisar ese corazón y ajustarlo como Dios quiere. Así es. Entonces, retomando el tema de esta noche, nos estamos apoyando en Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Muy, muy rápidos para escuchar, para entender el mensaje, muy lentos para hablar y lentos para enojarnos. Lentísimos. Pudiéramos ilustrarlo de esta manera. No sé si pueda decir esta expresión, pero acá en Colombia, cuando hay como algo para explotar, cuando, por ejemplo, hay una dinamita, como ingeniero, me ha tocado ver explosiones en rocas y eso. Entonces, a veces se coloca esa dinamita en la roca y se controla a través de una mecha que está conectada a esa dinamita y a cierta distancia esa mecha Un cordón. o una mecha o un cordón se prende y se activa a cierta distancia para que no afecte a la persona que la activó o que encendió ese cordón o esa mecha. Entonces nosotros hacemos esta pregunta. ¿Tú eres una persona con un cordón o una mecha larga, larga, larga o muy corta? Significa que cada uno se puede preguntar, ¿exploto muy rápidamente con cualquier cosa? ¿O realmente tengo un cordón, una cuerda, una mecha que es muy, 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 muy larga? O sea, que soy muy paciente y no exploto de una manera impulsiva. Esto nos ilustra para que nosotros nos preguntemos si de pronto en la pareja uno de los dos es más impulsivo, más explosivo y el otro es más tranquilo y es más paciente. Entonces, esta noche vamos a preguntarnos qué tanto estamos siendo conscientes de esta área del enojo. Si hagámonos esta pregunta, ¿es válido enojarnos o no? Son preguntas que nos hacemos y queremos responder esta noche para ustedes. Si nos enojamos, ¿hasta dónde? ¿O cuál es el límite sano hasta dónde debemos llegar en la expresión del enojo? Y
cómo podemos crecer más y más para que ese enojo no nos controle. Son 3 preguntas que el Señor nos está invitando en esta hora para que nos examinemos y podamos reflexionar para que crezcamos en una sana comunicación y que no se levanten manos con ira y contienda y que no haya violencia en medio de nosotros. Entonces, podemos también hacer una diferencia entre lo que es el enojo y lo que es la violencia como tal. Todo esto lo queremos compartir con ustedes en esta noche. Así que vamos a mirar qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 20, que es muy específica. Dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Así es. Si algo nos está invitando el Señor a nosotros es que cuando el enojo es tan fuerte, el Señor nos está invitando, ojo, porque allí en medio de ese enojo no estás actuando con rectitud, no estás actuando en la justicia de Dios de la manera correcta como el Señor le agrada, que nosotros como hijos nos expresemos hacia Él, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestra pareja o hacia nuestros hijos, nuestros familiares. Entonces, debemos identificar primero que todo qué es el enojo. El enojo es una emoción que Dios nos ha regalado. De hecho, Jesús manifestó enojo en algún momento de su vida. ¿Recuerdan cuando estuvo en el templo y volcó las mesas y de una u otra manera dijo, ¿cómo que van a hacer de la casa de mi padre, de la casa que es casa de oración, una cueva de ladrones? Jesús manifestó enojo en un momento, pero cuando él lo hizo fue expresando la verdad con autoridad, pero lo expresó porque estaba mostrando a los que estaban alrededor de él que estaban actuando de manera incorrecta, que sus motivos estaban distorsionados y que no eran correctos para agradar a Dios y para que hicieran la voluntad del Señor. De este tema hay mucho, solamente era quererles mencionar que en algún momento Jesús expresó enojo, un celo santo había en Jesús para que vinieran a la verdad y a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, y que no usaran las cosas de Dios como negocio. De eso hay mucho más para compartir, pero quiero dejarlo hasta allí porque simplemente quería mostrar que en Jesús hubo una manifestación de su emoción y de su celo santo para traer la verdad de Dios con autoridad. Ahora, preguntémonos, ¿es válida entonces que nosotros podamos expresar enojo? El asunto es cuando el enojo nos toma de tal manera que perdemos el control. Allí es donde nosotros tenemos que identificar. Cuando yo estoy enojado, pierdo el control. Lo hago desde un corazón que está muy herido, que estoy reaccionando, mi corazón de pronto no está sano y de la abundancia del corazón habla la boca y salen expresiones tan agresivas que estoy actuando no como dice la palabra, en la rectitud y en la justicia de Dios. Entonces, todo esto nos está permitiendo para que compartamos este tema esta noche y que podamos revisar, examinarnos y que podamos llegar a entender algo. Muchas de las expresiones del enojo y cuando he perdido el control es porque el corazón muchas veces no está sano, no está correcto, estoy en demasiado orgullo, en demasiado egoísmo y necesito abrir el corazón al Señor para que Él me sane, me restaure y rendir mi orgullo y mi egoísmo a Dios. Esa es una invitación que el Señor nos hace
en esta apertura que queremos compartir esta noche. Y solo recordarles que cuando uno está enojado y se pasa como el límite apropiado, uno empieza a decir cosas muy dolorosas. O sea, ¿y a quién estamos lastimando? Estamos lastimando a la gente que más amamos. Estamos lastimando a nuestra pareja, estamos lastimando a nuestros hijos, estamos dejando unas cicatrices y unas heridas en su corazón muy profundas Mm. porque empieza a salir cosas que teníamos ahí guardadas, ahí como aguantando, aguantando, y de pronto eso sale como un volcán y ¡fu! Eso explota y uno de verdad habla, no sé, pues a mí me ha pasado, si a ustedes de pronto les ha pasado, que uno dice, ay no, yo la embarré, o sea, exageré las cosas, uno habla con demasiada exageración, se vuelve uno como ay, como, no sé, como un cuchillo ahí que llega justo al punto más doloroso de la persona, porque claro, como conocemos la persona, sabemos sus debilidades, sabemos muchas cosas de ellas, entonces nuestras palabras se vuelven en contra de ellas y a veces entonces se genera una herida mucho más profunda, porque en ese enojo sin control dañamos, lastimamos muchos corazones. Así es. Bueno, vamos a mirar Proverbios 19:11. Hay tanta sabiduría en estos proverbios y pidámosle al Señor que Él los escriba en nuestro corazón y se hagan vida en cada uno de nosotros. Dice así, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Qué tan especial este Proverbios y de lo que decíamos ahora, explotamos fácilmente, preguntémonos. Y muchas veces esa explosión es porque se pierden los estribos, se pierde el control. Y aquí este proverbio nos está invitando a que seamos prudentes, sensatos, sabios y nos podamos también ganar el respeto porque estamos pasando por alto esas ofensas. Ujú. Y uno se hace la pregunta, ¿y por qué las personas a veces no saltan y no pasan por alto esas ofensas? Es porque las personas están muchas veces cerradas, completamente cerradas y no atienden razones, no están abiertas a un diálogo, están cerradas a pasar por alto esa ofensa, están cerradas a perdonar, están cerradas y solo están considerando sus propias razones, no están comprendiendo lo que la otra persona le está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, aun cuando está escuchando que la otra persona le quiere hablar, le quiere expresar lo que hay en el corazón, está es antes por el contrario, argumentando más y más, está guardando rencor, resentimiento y está así, en una actitud que no está abierta, cerrada completamente. Y ahí es donde nosotros necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame cuando estoy en una actitud cerrada, que no estoy escuchando, que no estoy atendiendo lo que la otra persona está tratando de decirme. Aún en algún momento me puede estar pidiendo perdón y puede ser tanto la ira que ni siquiera estamos abiertos para expresar ese perdón. Y cada vez cuando la persona se está relacionando con su cónyuge, sus hijos, cada vez está más fuerte, más agresivo, cada vez está más el tono más alto. Aún ya puede estar manoteando y ahí es donde nosotros estamos diciendo, cuidado con eso. Pero si la persona persiste en su enojo y cada vez es más fuerte, casi siempre nosotros podemos estar atentos que el mismo Dios nos está diciendo, para. Y la invitación es que nosotros podamos reconocer que Dios, cuando estamos en esa condición de enojo tan alto, nos está diciendo, para. Y no es simplemente como una invitación que Dios nos hace,
lo que Él nos está diciendo, hijo, te estoy diciendo, para. Casi que es la voz de Dios dentro de nosotros Ujú. para que nos detengamos. Es como si dentro de nosotros el mismo Señor Jesús nos está diciendo, por favor, detente, stop, stop, no sigas. Y aún si no, no está siguiendo, ahí está la voz de nuestra conciencia que nos está diciendo, lo que estás diciendo no edifica, no Ujú. construye. Lo que estás diciendo no está resolviendo nada. Antes estás trayendo un conflicto mayor. Y nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué no atendemos la voz de nuestro Dios que nos dice, para, no sigas? Y ahí es donde estamos en nuestro egoísmo y en nuestro orgullo que no lo queremos reconocer. Y hoy el Señor está diciendo a cada uno de nosotros, a ti que te encuentras allí en casa, a cada uno, a cada hombre y cada mujer, que hoy nos podamos abrir y decir, Dios, yo quiero aprender y crecer cuando está ese momento difícil y de enojo y que Dios me está diciendo, no pases esa línea, no pases la línea de la violencia, por favor, no sigas. Y es Dios el que nos está diciendo dentro de nosotros. Y muchas veces no nos detenemos, no tanto porque la persona con la que estamos dialogando tenga o no tenga razón, es porque estamos levantados en nuestro orgullo y no queremos ceder. Y aunque Dios nos está diciendo que paremos, dentro de nosotros está esa voz interna de Dios para nosotros, que hoy vamos a decir, Dios, ayúdame a crecer, a escuchar cuando yo sé que Ujú. no debo pasar esa línea de enojo al punto de que se convierta en una violencia que dañe a la persona que más amo, a mi cónyuge, a mis hijos. ¿Por qué los voy a dañar con mis palabras? ¿Por qué voy a generar violencia física, violencia verbal? ¿Por qué voy a generar violencia emocional, psicológica? Señor, ayúdame a parar realmente y saber de que sí hay un límite para mi enojo. O sea que aquí vamos paso a paso para entender que sí es posible expresar enojo, pero Ujú. hay un límite y eso es lo que queremos seguir compartiendo contigo. Y, ¿sabe? No recuerdo si en la reunión pasada yo les compartí este testimonio, pero como hay parejas nuevas, pues permítame mi perdón para los que estoy repitiendo. Pero hace como un par de meses, no sé, se juntó el cansancio, el Eso estrés. fue al principio, Fue al principio, como en llevábamos el... como 5 semanas en este proceso. Y ustedes saben que a todos se nos incrementó el trabajo como 3 veces, el estrés de estar en la casa, de no poder salir, bueno, todos ya ustedes conocen todo el asunto. Y yo sé que ya llegué a un momento y que estaba como tan agotada, algo hicieron mis hijos, no recuerdo ni siquiera qué fue, pero me molestó muchísimo, o sea, de verdad estaba súper enojada. Y yo empecé a sentir por dentro como algo que me salía como del estómago hacia afuera, como yo iba a cantarle la tabla, como decimos aquí en Colombia, o a decirles, mejor dicho, quién sabe qué palabras horribles el enemigo iba a usar para dañar a mis hijos. Y cuando yo me sentí en esa situación, yo estaba a punto de explotar. Y yo lo que el Espíritu Santo me hizo como, hey, atención, busca ayuda. Y recuerdo que me fui para donde mi esposo que estaba trabajando, cerré la puerta y le dije, estoy tan brava, estoy súper ofendida, estoy con rabia. Y yo empecé como a hablarle a él de lo que estaba sintiendo y entonces él empezó a orar y yo a llorar. Y entonces yo ahí como en la intimidad con mi esposo pude como desahogarme y cuando pasó ese momento y donde pude como recibir la administración y como poder ver las cosas en otra perspectiva, yo dije, ay Dios, gracias, gracias que guardaste esta boca de haber dicho,
quién sabe qué barrabasada. Y es algo, es como nos decía ahorita Lucho, es Espíritu Santo, habla así en un susurro y te dice, atención, necesitas en este momento de mi presencia, te puedo ayudar, ven y búscame. Y ahí es, Busca mi ayuda, estoy sí, para bendecirte y ayudarte, así amén, es. sí. Así es. Y qué bueno que en este momento nosotros respondamos esta pregunta que hemos venido trabajando. Y es si es permitido expresar la emoción del enojo, ¿hasta dónde puedo expresar ese enojo? Porque recuerdan que en Efesios 4:26 dice el Señor en su palabra, y lo expresó el apóstol Pablo: airados, pero no pequéis. En otras versiones dicen enójense, pero no pequen. O sea que ahí el Señor nos está invitando a que reflexionemos en esta verdad. O sea que sí hay emociones de enojo en nosotros. Es saludable entender que me puedo enojar. El tema es que Dios nos está diciendo, sí, puedes expresar ese enojo, pero por favor no vas a pecar. O sea, no pases la línea de pecar, no pases la línea de la violencia, del maltrato, no pases esa línea. Mira, y que lo dice de una manera contundente adicionalmente. Dice, no le den lugar a las tinieblas, no le den lugar al diablo, no le den lugar a que el enemigo venga a bombardear tu mente y que en tu corazón digas lo que no debes decir y no hagas lo que no debes hacer. Ujú. Entonces, eh, esta pregunta nos va a ayudar para puntualizar cada detalle. Entonces, si es permitido por el Señor que exprese enojo, que exprese hasta cierto límite el enojo, entonces yo debo comprender que ese enojo debe ser canalizado, no que voy acumulando y acumulando como un globo que se va inflando y que se va inflando y acumule y guarde en el corazón, y en el momento menos pensado me dominó y ¡pum! Explotó, fue una bomba, un globo que así ¡pah! Hace bulla, hace ruido, hace daño. Entonces, nosotros debemos comprender que no es sabio acumular enojo, acumular y acumular y acumular enojo no es sabio. Lo que el Señor dice es, como coge ese globito y empieza a soltar ese aire que está acumulado de enojo y empieza a soltarlo muy suave, suave, suave. O sea que va saliendo de una manera paso a paso que yo permito que no explote, sino que puedo expresar ese enojo como Luzbi lo estaba expresando ahora. Luzbi nunca dijo una expresión agresiva. Luzbi nunca dijo algo que viniera a hacer daño, a expresar ese enojo de tal manera de que alguno de los que estábamos a su lado iba a bombardearnos con palabras fuertes, porque eso es lo que Dios ha venido haciendo en nosotros. Entonces, Yo creo que ahí es donde he aprendido un poquito de Proverbios 14:29. Ese es un proverbio que ujú, está en ese momento como dando vida a mi corazón. Y dice, enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Y saben que es como que es como cuando llega uno a un camino que se bifurca, como una sí, Y, o sea, tienes que elegir uno de los dos caminos. Y entonces tú tienes la posibilidad de escoger el camino del enojo lento, donde vas a tener inteligencia para hablar, para aclarar las cosas, porque no crean que estamos hablando de guardar, aquí no pasó nada, no, estamos hablando también de afrontar las situaciones, resolver situaciones. resolverlas, exacto, Ujú. buscar soluciones, pero desde una manera, de estar en paz, Y en el desde la diálogo. paz, en el Ujú. diálogo. Y el otro camino es ese espíritu impaciente, es donde uno hace lo que no tiene que hacer,
dice lo que no puede decir y daña muchos corazones. Así es. Entonces, ¿qué hemos aprendido de cómo poder canalizar y expresar ese enojo? Cómo ser sabios e inteligentes para que ese enojo no sea una explosión, sino que sea una expresión en sabiduría, sea una expresión muy suave, muy lenta. Entonces, algo que hemos aprendido es atiende el proceder, mas no el ser. Ujú. Esa es una declaración que hemos venido, Luz y yo, aplicando Uy, más y más a nuestra vida. Atiende el proceder o el mal proceder de tu pareja o de tus hijos. O sea, los hechos, las situaciones y circunstancias que no están bien. Atiende esos hechos que no están en orden, esas circunstancias que hay que aclararlas, que hay que hablarlas y resolverlas. Atendemos ese mal proceder, esas actitudes, esas expresiones que de una u otra manera y ese mal comportamiento. Atendemos esos hechos y ese mal comportamiento, aún las palabras que se han dicho de manera equivocada. Atendemos eso, pero no vamos a atacar el ser de la persona. ¿Qué significa esto? Que no vamos a atentar ujú, contra la estima de nuestro cónyuge, de ujú, nuestra pareja, de nuestros hijos. Que para resolver un asunto no tengo que hablar mal ujú. de ella como persona. El valor que tiene, yo no puedo atentar contra el valor que tiene como una hija de Dios. No puedo menoscabar su dignidad. No puedo. Ese es un límite que el Señor me está diciendo. No peques, no pases la línea de dañar el corazón de tu pareja, de tus hijos, de tus seres queridos, de tus familiares. No atentes contra su valor como hijo o hija de Dios, contra su dignidad y que venga a dañar su valor y que venga a afectar su estima Su identidad. y su identidad. Entonces, nosotros necesitamos crecer cada vez más para resolver un asunto. No es un tema de si hay conflicto o no, es cómo manejo ese conflicto y cómo manejo ese enojo. Entonces, el punto es que estoy llegando en el Señor a decir, Señor, gracias porque me das la sabiduría para resolver los hechos, las palabras, las actitudes, el mal proceder, pero no voy a atacar el ser de la persona, de tal manera que hiera su corazón. Entonces, para decir algo que hizo mal, voy a decir que ella es lo peor que me ha pasado. Yo he escuchado atendiendo parejas que llegan a expresar eso. No, lo peor que me ha pasado en la vida eres tú como persona y estás dañando el corazón de tu cónyuge. Y es grave, gravísimo. Eso es una violencia verbal muy grave. Y el Señor nos está diciendo, no pases esa línea. Ahí es donde el Espíritu Santo nos está diciendo que detente, detente, no sigas expresando esas palabras que están dañando el corazón de tu cónyuge, de tus hijos. No sigas porque estás generando una herida tan fuerte que lo que va a causar es una brecha en la relación de ustedes dos. No vas a dar lugar al diálogo y por eso necesitamos reconocer, atender el mal proceder, pero jamás vamos a dañar el ser y el valor de la persona, de nuestro prójimo. Así Así, que esta es una noche donde estamos todos retados para crecer en la forma como nos estamos expresando, la forma como nos estamos dirigiendo a nuestros seres queridos, en el tono, en cómo lo decimos, las palabras, o sea, cuando logramos entender que las palabras tienen poder. De hecho, la palabra de Dios dice que tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Y vuelve Dios a dejarnos el balón en la cancha. Está en tus manos elegir qué palabras vas a elegir, qué palabras vas a decir. Si vas a elegir palabras de vida,
o palabras de muerte. Entonces, este es un reto que tenemos todos los que estamos en este caminar. De hecho, ya Santiago 3:2 como que se imaginaba Uy, la cosa. atención con Santiago. Santiago nos sigue hablando, la carta de Nos va Santiago. contando como que ya Dios sabía cómo es que era nosotros porque nos da una ruta de salida. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. O sea, tremendo cuando ese poder que tenemos en la palabra. Y sabemos que somos imperfectos. O sea, tan rico llegar a uno a esta edad de la vida y recordar y reconocer que ni yo soy perfecta, ni él es perfecto, que las expectativas se ponen en el punto claro, porque uno de los grandes problemas que tenemos es esperar la perfección de nuestra pareja, de nuestros hijos. Y cuando uno logra entender que, o sea, somos imperfectos, pero somos perfectos para estar los unos con los otros. Entonces, aquí es como un rompimiento de expectativas que nos están de pronto generando inconvenientes. Cuando reconocemos nuestra imperfección, cuando reconocemos la imperfección de las personas con las que vivimos, es como si se aumentara una capacidad interna, como en paciencia, en entendimiento, en poder, o sea, ya uno empieza como a captar un poquito con menos como esa óptica como tan estricta, como tan radical, sino que uno es más flexible, uno puede entender, comprender lo que está viviendo la persona y a la luz de lo que ella está viviendo, entonces uno empieza a entender un poquito y uno puede empezar como a moderar lo que uno está viviendo y puede buscar esa conexión en comunicación, buscar un punto de acuerdo, buscar, o sea, cosas que de pronto le molestan a mí de él, perdón, le molestan de mi persona, estar un poquito más abierta, bueno, si esto le molesta, pues, ¿por qué no lo cambio? O ¿Por sea, qué no me dispongo a cambiar? sí, o Claro. sea, sí, a veces son detalles tan sencillos. Entonces, hemos escuchado el que deja tirada la toalla en el piso y eso le molesta, es causa de disgusto en la pareja. Pues sí, si yo puedo cambiar ese hábito, pues voy a empezarlo a hacer, porque es que Sencillo, es como cuelgue la empezar. toalla. Yo quisiera dejarles un reto esta noche. Les quisiera dejar un reto. Si eres capaz de preguntarle a tu pareja qué hábito te molesta, de qué hábito le molesta a ella de ti. Es probable que ya tú lo sepas, ¿cierto, mi amor? O Oh, sea, sí. porque uno lo ha dicho a veces enojado, bravo, lo que sea, pero ya uno sabe, pero no sé si esta noche después de que termine esta conferencia se quedan un ratico conversando y pregunten, bueno, realmente qué es lo qué son esos aspectos que a ti te molestan. Y yo quisiera empezar a trabajar en ellos. Y hacer las dos cosas. Primero, la apertura para reconocer y pedirle a Dios, Dios, cámbiame en esto. Ujú. No defenderse, porque no se trata de eso, sino decirle, Dios, ayúdame y cámbiame en esa área que molesta a mi pareja. Pero también pedir perdón el uno al otro en eso que estamos afectando a nuestra pareja. Y lo que Luzbi decía ahora, me parece que necesitamos como retomarlo de tal manera que podamos decir, si Luzbi está casada con alguien imperfecto como yo, y yo estoy casado con Luzbi que es imperfecta y yo soy imperfecto, y los dos estamos comprendiendo que no la sabemos toda, que estamos todavía Mm. creciendo en nuestro carácter, estamos todavía en las manos de nuestro Dios, como el barro en las manos del alfarero, y estamos siendo transformados por Él cada día, pero estoy dispuesto a ser moldeado y transformado por Él. Lo bueno de esto es que podemos reconocer, entonces, si somos imperfectos, ¿quién soy yo para retener el perdón a mi esposa Ujú. y ella hacia mí? Entonces nos disponemos, yo estoy perdonando a Luzbi, que es imperfecta como yo, y ella está haciendo lo mismo conmigo. Ella está perdonándome a mí porque ella comprende que
ella es tan imperfecta como yo. En áreas diferentes nos equivocamos y ahí es donde necesitamos dar el paso de perdonarnos el uno al otro. Entonces, Ujú. quiero hacerte como esa invitación a que avancemos en dialogar desde el perdón. Eso nos ha ayudado mucho a Luz Villami. Cuando hay algo que nos molesta o algo que necesitamos aclarar, antes de expresar razones, es decir, Dios, dame el valor, la decisión de perdonarle. Y cuando desde mi corazón yo estoy perdonándola a ella y ella a mí, lo que está pasando es que yo me estoy desarmando. Yo no estoy viniendo con argumentos agresivos a ofenderla, sino yo tomo la decisión de perdonarla. Entonces yo puedo dialogar desde el corazón que está perdonando y estoy buscando que aclaremos, que resolvamos, que decidamos juntos asuntos que necesitan ser tenidos en cuenta y que podamos avanzar en la relación y buscar juntos la salida en la sabiduría de Dios, en la voluntad de Dios. Y este ejercicio que vamos haciendo en pareja nos facilita hacerlo con nuestros hijos. Pues yo creo que todos tenemos expectativas altísimas con los hijos, o sea, no sé por qué, pero uno los quiere ver casi que perfectos. Un error de ellos para uno es supremamente La doloroso. vara es muy alta a O sea, veces. les tenemos la vara altísima y esos muchachos están ahí luchando para lograr complacernos y como que nada de lo que hacen logra complacer el corazón. Y yo pienso que es por el contrario, estamos puestos en familias para compartir juntos, caminar juntos, crecer juntos, darnos la oportunidad de equivocarnos. O sea, nuestra casa debería ser un ambiente seguro en donde podamos tener equivocaciones porque vamos a aprender a resolver conflictos. Entonces ellos, lo que nosotros les estamos es modelando. Así como nosotros estamos resolviendo los conflictos en este momento, espera que así los va a resolver él cuando sea adulto. O sea, no esperes algo diferente a lo que ellos están viendo con ustedes como pareja. Entonces, ¿qué reto tenemos? Porque nuestros hijos aprenden más por lo que hacemos que por lo que les decimos. Entonces, tenemos que modelarles ese estilo para resolver conflictos, para no dejar pasar el problema, dejar que aumente el tiempo, hacerlo en una manera pausada y con inteligencia. Entonces, de la manera como estemos resolviendo nuestros conflictos, seguramente ellos van a aprender a manejar sus conflictos, porque ellos van a tener conflictos en su vida, Así es. situaciones difíciles en su vida. Digamos que creo yo, esto es un desafío muy grande de este tiempo, porque ellos estaban como viéndonos a ver, ay, a ver, yo veo como mi papá y mi mamá reaccionan en un momento de crisis como este tiempo de pandemia y de coronavirus. Yo quiero ver, a ver, entonces, ¿será que ellos van a pelear? Pues, se pelea mucho, pierden la esperanza, o será que oran juntos. Entonces vamos a estarle modelando, porque en unos años ellos van a decir, este problema lo vamos a poder superar, porque si mis papás con nosotros en las circunstancias que vivieron fueron capaces de pasarlo y la pasamos bien, hasta tengo buenos recuerdos de esa época, porque este es un tiempo de hacer buenos recuerdos con ellos, de estar en conexión. Entonces, ¿qué desafío tan grande tenemos de modelar una resolución de conflictos en paz de acuerdo a la palabra de Dios? Así es, así es. Bueno, de todo esto que hemos venido compartiendo, necesitamos tomar decisiones sabias. Y una de esas decisiones es de lo que les decíamos ahora, de no pasar esa línea y que el Señor nos haga conscientes de no pasar esa línea, que el enojo sea de tal manera que pierda el control y con mis palabras y mis acciones pase a un territorio que el Señor me está diciendo no lo pases porque estás pecando, estás dañando el corazón de Dios y el corazón de tus seres queridos. Entonces, hoy toma la decisión de renunciar a
las palabras violentas, a la violencia verbal. Renuncia a esa violencia verbal que daña el corazón de tu cónyuge. Renuncia a la violencia de amenazas, de levantar manos, la violencia física, la Ujú. violencia psicológica. Renuncia a esa violencia. Por eso hoy nosotros le estamos diciendo que hay que hacer la separación entre el enojo y la violencia. Y es que si yo no paso esa línea que el Señor me dice, no la pases para que no peques, es porque estoy en las manos del Señor para decir que no voy a ser violento con mi enojo. Mi enojo no se va a manifestar de manera violenta ni en lo físico, ni en lo psicológico, ni en lo verbal, en ninguna condición, y tampoco en lo sexual. No ser violento en ninguna de esas áreas. Y por eso necesitamos también renunciar a qué? A la venganza, a tomar la justicia por mis propias manos. Renuncia a eso. Dios es quien viene en favor de los dos para ayudarnos a resolver cada conflicto en la sabiduría de Él, pero no es tomando la justicia por mis manos y haciendo venganza. Renunciemos a eso. Y por eso queremos compartir a ustedes de cómo seguir creciendo con un par de proverbios que nos ha ayudado mucho, porque lo que el Señor nos invita es para no pasar esa línea, es tener dominio propio. Así es. Escuchemos este par de proverbios que nos ayudan mucho en ese sentido. Bueno, Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Entonces, bien interesante. Ser pacientes, control propio. Y Proverbios 25:28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Wow. Bueno, el Proverbios 16:32 nos invita a que podamos decir, wow, más allá que conquistar una ciudad, Dios, que yo pueda conquistar mi propio enojo. Te puedes hacer esa reflexión. O sea, algunos pueden tener grandes logros en sus trabajos, en sus finanzas, en sus empresas y tener grandes conquistas y poder avanzar y grandes conocimientos. Eso es válido. Dios quiere que lo hagamos, que crezcamos en cada área de nuestra vida y se desarrolle todo nuestro potencial para glorificarlo a Él en nuestras vidas. Pero dice, pero aún si llegas a conquistar una ciudad, imagínate, llegas a conquistar Santiago de Chile, Nueva York, puedes conquistar grandes ciudades, pero si no te conquistas a ti mismo, porque no has tenido ese control propio, ese dominio propio en tu vida, entonces Dios te está diciendo, ven, para, sigue en tu conquista, pero donde le vas a poner prioridad es al dominio propio, para que tengas ese control de que no hables lo que no debes hablar y que no expreses con tus manos y que no hayan acciones y comportamientos que definitivamente pierdes el control y el Señor nos está diciendo, ven a mí que yo quiero darte dominio propio. Y esa otra declaración que está en Proverbios 25, 28, me impacta mucho porque también es muy similar. Mira, es como si no tuvieras muros alrededor de tu vida. Así como una ciudad no tiene protección, que no tiene muros, es una persona que no tiene dominio propio. O sea, que quedas desprotegido, estás vulnerable. ¿Para qué? Para que hagas daño a los demás, pero también que te hagan daño a ti. Porque cuando estás tan agresivo, estás sin protección y así como estás haciendo daño, tu corazón también está haciendo daño. Y eso es lo que dice en Efesios. Si yo hago bien a mi esposa, a mi pareja, me hago bien a mí mismo. Y si le hago mal a mi esposa, me hago mal a mí mismo,
Por eso necesito ser consciente que todo el bien que pueda hacer hacia mi cónyuge, hacia mis hijos, es un bien que se me devuelve. Es como un boomerang. Me estoy haciendo bien a mí mismo. Y sobre todo en esta relación de pareja, en nuestro matrimonio, si yo hago bien en favor de Luzbi, yo la cuido, yo la protejo, yo la bendigo, lo que estoy haciendo es que estoy edificando una sola carne, porque somos una sola carne. Entonces sí podemos ser intencionales allí. Y la invitación entonces es que nos abramos a lo que dice la palabra en Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, un espíritu como que me achicopale, que esté allí como en temor, en vergüenza, como que esté, decimos acá en Colombia, achantado, o sea, que estoy ahí atemorizado. Dios no quiere eso en nosotros, pero sí Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Amén. Dios a través del Espíritu Santo nos da ese dominio propio. ¿Para qué? Para que ejercitemos el dominio propio. Y al ejercitarlo, ¿sabes qué pasa? Crecemos en ser pacientes. Y al ser pacientes, nuestro carácter va creciendo. Y cuando ese carácter se fortalece en Dios, entonces vamos a tener una mejor relación al interior de nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Queremos dejar esto en sus corazones y queremos, para terminar, orar pidiéndole al Señor que venga en nuestra ayuda, que no pasemos esa línea, que haya un muro de protección alrededor de nosotros, que no pasemos esa línea, que haya el dominio propio, que seamos sabios para expresar perdón y pedir perdón. Y que juntos vamos en el Señor, en la sabiduría de Dios, a buscar siempre la salida. Dios siempre nos dará la salida en cualquier circunstancia que nos encontremos, en cualquier conflicto, porque Dios está contigo en casa y quiere bendecirles y saben qué pasa. Entonces podemos disfrutar la relación en casa. Y si son más días de estar confinados en casa, que los disfrutemos en paz, que nos edifiquemos, que nos apoyemos y que no estemos en conflicto sin resolver y que no estemos en violencia. Que Dios nos guarde de esto. Amén. Entonces, vamos a orar por todo esto. Yo le pido el favor a Amén. Luzbi que oremos por esto y ahorita si tienen preguntas también las resolveremos. Y estaba ahorita mientras estabas compartiendo esta última parte, sabes, yo tuve como una visión en el espíritu que el Señor estaba como con una aguja y un hilo, no sé, Tejiendo. como tejiendo y como remendando corazones, sanándolos. Y no sé quién necesita esta palabra en este momento, pero la envío con todo mi corazón, proféticamente declarando que Dios está allí haciendo una obra perfecta y en ese corazón, sanándolo desde lo más profundo. Sí, y con esto que Luzbi está diciendo, ¿qué tal si nos ponemos la mano en el corazón, allí todos, y que le pida, Señor, que sea más rápido para perdonar? Y donde hay heridas, sáname, sana mi corazón. Y allí donde necesito dominio propio, ven, dame dominio propio y que no pase la línea para dañar tu corazón y el de mis seres queridos. Amén. Así, Vamos a Señor, orar. que ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor, por la palabra que nos has ministrado en esta noche. Declaramos que este corazón, Señor, recibe, Señor, tu palabra, recibe, Señor, la sanidad, Señor, y todo lo que tengas que arreglar adentro, Señor. Que seas tú en esta noche, Señor, haciendo esa obra perfecta, minuciosa, precisa, Señor, en el corazón. Gracias, Señor, que hoy veo en el Espíritu cuántos están renunciando al pasado, que aún los Sí, tenía detenidos, paralizados, oh que sí, seguían meditando en ofensas del pasado. Hoy es un día para soltar ese pasado y empezar a construir y a disfrutar este presente. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por estos tips que nos diste para mejorar el ambiente en casa, para mejorar la parte de la comunicación, Señor. Queremos ser así como tú lo estás diciendo, Señor, rápidos para escuchar,
Queremos ser lentos para hablar y queremos ser lentísimos, Señor, para enojarnos. Gracias que tú nos das ese dominio propio, que tu Espíritu Santo en nosotros crece de tal manera, Señor, que ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, que es el dominio propio, se hace manifiesto en nuestra vida. Sí. Gracias, Señor. Gracias. Y desde aquí enviamos una palabra de bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Jesús está en tu casa. Amén. Sí, créelo, Señor. créelo. Estamos creyendo porque aunque yo no conozco ni mi esposo conocemos la necesidad en particular de cada hogar, sí sé que Dios lo conoce con detalle. Y Señor, gracias por proveer para cada familia, Señor, Sí, en mi Dios. abundancia. Sí, mi Y no Dios. solamente estoy hablando de lo financiero, Señor, estoy hablando de la abundancia de la palabra tuya, de la paz, Abundancia de de amor. amor, Señor, que fluya, Señor, el fruto del Espíritu Santo en estas familias. Y Señor, que la ñapa, Señor, sea una restitución en lo financiero. Gracias, Señor, Sí, mi que tú Dios. nos has enseñado, Señor, que aún en tiempos de hambre, Señor, tus hijos no pasamos por hambre, Señor, que vamos a tener lo necesario y más de lo necesario. Amén. Así que bendecimos sus trabajos, bendecimos la fuente de los ingresos es Dios, pero Él tiene canales. Y si algún canal se secó en esta noche, durante esta pandemia, estamos creyendo que Dios hable nuevos canales de Nuevos provisión, canales. nuevos canales, porque la provisión es Él y es ilimitada. Y declaramos la provisión abundante, es así, remecida, que sobre y que abunde en sus hogares, para también tener la posibilidad de dar a los que están necesitando. Gracias, Señor, por esta noche especial. Señor, bendecimos, Señor, la iglesia en Chile, bendecimos, Señor, el avivamiento, Señor, que corra tu palabra, Señor, como un río de agua viva. Gracias, Señor, gracias. Donde los corazones Amén. estaban duros por la falta Sí, de Señor. perdón, por Sí, las Señor. palabras fuertes, hoy en el nombre de Jesús, por el perdón que Jesús pone en tu corazón, hoy estás tomando la decisión y el corazón se abre, se abre para Dios, se abre para perdonar y ya el corazón no está endurecido, el corazón ahora se llena de perdón, de paz, de amor, de reconciliación. Lo estamos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios está erradicando, Sí, sí. está sacando desde la raíz la violencia y está trayendo paz, paz, amor, poder y dominio propio. Recíbelo en el nombre de Jesús. Es Dios para ti, créelo. Cuando tú y yo lo creemos y estamos de acuerdo, Dios lo está trayendo a cada vida, a cada matrimonio, a cada hogar y familia, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, Amén. les bendecimos. Amén. Y pastores Gamaliel y Marilyn, gracias por esta invitación y les dejamos entonces continuar Amén. a ustedes. Ya nos dicen si hay alguna pregunta o como deseen. Agradecerles nuevamente por todo el cariño, el afecto, el compromiso con el Señor y darnos a nosotros esta oportunidad de seguir creciendo junto a ustedes a la luz de la palabra. Es bueno tener ese espacio abierto para las preguntas. Si no las quieren hacer verbalmente, el chat está ahí también disponible. Así que si hay espacio para preguntas, este es el momento para hacerlas. O algún comentario, no necesariamente una pregunta. ¿Usted quiere hacer comentario? Sigue, Arturo. Hola, bueno, gracias por el tema. No, el comentario más que una pregunta era que, escuchando atentamente, y creo que sí, hay razón. El tema es que cuando uno está voy a llevarlo a un plano bélico, en el fragor de la batalla, defendiendo cada terreno, uno con diente y muela, en ese momento es cuando cuesta en realidad, porque uno a veces se da cuenta después, cuando ya tiró granada, cuando ya entró la trinchera,
pero en el momento en el que cada uno está defendiendo su terreno, como que ahí no es tan fácil acordarse de lo que uno tiene que acordarse, valga la redundancia. Es ahí donde a veces, a mí por lo menos, me cuesta entender que hay que cambiar de chip. Muchas veces uno pide perdón después, pero en el momento preciso uno tira la granada y después chuta, la tiró no. Ujú. Eso era mi comentario. Muchas gracias, muchas gracias. Es bienvenido ese comentario y me hiciste recordar una expresión que también hemos asimilado, Luz y yo, que muchas veces queremos ganar en un momento de contienda, como decías ahora, y decir, yo tengo la razón, ¿cierto? Pero el tema acá, más allá de la razón, lo que nosotros estamos invitando es, mucho más que tener la razón, es guardar la relación. Que por mostrarle a mi pareja que yo tengo la razón y lo argumento de tal manera que en medio de esta argumentación yo puedo también estar hiriendo o dañando su corazón. Entonces es bueno como decir, pero que en medio del diálogo jamás se dañe el corazón de la pareja y jamás se dañe la relación. Ponemos por encima la paz con el Señor y la paz en la relación. Entonces, así como lo dices, apenas tengas la granada en la mano, piensa, no la voy a tirar mejor. Pero gracias, Arturo, por ese buen aporte. Gracias, gracias. Sí. Si hay alguien más que quiere decir o ustedes quieren comentar algo. ¿Cómo? Yo quería decir algo Sí, adelante. sencillo. Lo que pasa es que hay situaciones de situaciones y hay situaciones que son muy complicadas, muy difíciles. Y a mí me ha servido pensar en ese texto de Efesios, cuando dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero me ha servido recordar que lo que el apóstol Pablo está haciendo ahí es citar el Salmo 4. Él está haciendo una cita directa al Salmo 4, versículo 4. Y lo que el Salmo 4 dice es, temblad, callad y acuéstate en tu lecho. Entonces, a mí personalmente me ha funcionado eso. Cuando la situación es muy compleja, yo decido no tocar el tema ese día. Yo muchas veces lo que prefiero hacer es posponer la conversación. Y lo mejor que uno puede hacer es acostarse, acostarse a dormir. Sí, quizás esa noche uno duerme hacia un lado, el otro duerme hacia el otro, pero cuando tú te levantas al otro día, te vas a dar cuenta que ya tienes otra perspectiva de la situación. Entonces, a mí me parece que es un consejo práctico bueno que la Biblia nos da. Es mal interpretado ese texto de Efesios cuando se le da a entender a las personas que antes de que se oscurezca o antes de que acabe el día, usted está obligado a resolver ese asunto. Y que no puede irse a acostar a dormir si usted no ha resuelto eso. Y resulta que lo que Pablo está dando a entender a la luz del Salmo no es eso. Es, si la situación es muy compleja, cállese. O sea, no diga nada y sencillamente medite la situación. Medite la situación, acuéstese, descanse, porque a veces es el cansancio físico también, cansancio físico, el estrés del día, el trabajo, y muchas veces lo que se necesita es eso, es descansar, meditar, y ya verá uno que el día siguiente uno tiene una perspectiva muy distinta de los sucesos, de lo que pasó, y eso. Excelente, excelente. Gracias por tu aporte. Y en este sentido, lo que estás diciendo es que tomemos la decisión de no echarle más leña al fuego de la situación, de la contienda. Necesitamos decir, bueno, estoy aquí en esa línea, el Señor me dice, no la pases, entonces cierro la boca y la invitación es no aumentar más el conflicto y no acrecentar y
para que la situación se empeore. Entonces yo creo que sí, y en esa relación del Salmo 4 con Efesios es clarísimo. ¿Y qué nos ha ayudado el Señor a nosotros en ese sentido? Y lo que tú estás diciendo es muy oportuno. No es necesariamente que tengamos que resolverlo completamente todo, pero sí desde el corazón decir, Señor, lo que me dijo Luzby no me agradó, yo la perdono, pero no lo estoy resolviendo, pero estoy tomando la decisión de perdón. Desde mi corazón yo le perdono, desde su corazón ella me perdona. No está resuelto todo, pero sí en el perdón no le estoy echando más leña al fuego. Por eso es bueno cuando el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que nos desarmemos y no echemos más leña al fuego. De verdad, muchas gracias por ese buen Gracias. aporte. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Luis y Daisy. Luis y Daisy, muchas gracias Sí, porque nos edifica a todos. es un reinado de Luis. ¿Puedo decir algo, no? Sí, claro. Sí, ¿Se escucha bien? Sí, adelante. Hay cosas que cada cual, desde su estructura, su formación de vida, trae desde su infancia y desde la familia. Y en ese sentido, tanto nuestras esposas como nosotros vamos produciendo el complemento dentro del matrimonio. Y en ese caminar diario nos encontramos en la vida con nuestros cónyuges y ponemos nuestra vida y al Señor Jesucristo en medio de ella. Sin embargo, esa estructura de vida no se va a cambiar de la noche a la mañana. Va a ser un caminar diario de uno y otro con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en medio nuestro. Pretender que los consejos que recibimos en un momento van a venir a formar parte de nuestras vidas inmediatamente es una quimera. Pero sin embargo, cada cual debe trabajar en sus problemas con la ayuda de la palabra del Señor y los consejos que ustedes nos están dando, tratar de ponerlos en práctica. Pero sin duda, y creo que bien lo decía Arturo, hay cosas que muchas veces el uno o el otro no detiene al momento. Pero lo importante es que cuando, tú lo decías, esta carne se tiene que ir edificando. Y si yo quiero intentar separar un pedazo de carne, voy a producir heridas, voy a producir roturas que van a ser imposibles de volver a unir y dejar tal cual como estaban. Por lo tanto, si bien es cierto, el uno o el otro trae cosas de su vida pasada, cuando llega ese momento, tenemos que procurar jamás romper esa carne, porque es una sola carne, porque no la voy a poder reparar nunca más. Y en ese sentido, la agresión verbal, física, eso está absolutamente proscrito. Y respecto de las palabras, tenemos que tener la suficiente madurez en el Señor y conocer la palabra e intentar llegar a un acuerdo mutuo en donde no me lleve yo el hueso o ella se lleve el hueso, sino que en ese disenso poder lograr compatibilizar nuestras diferencias y entregárselas al Señor. Creo que en la madurez diaria y en el andar con los años podemos llegar de alguna manera. Nosotros tenemos 24 años de matrimonio y Valeria sabe perfectamente qué es lo que me incomoda a mí, yo lo que le incomoda a ella. Y claro, a lo mejor con mis actos siempre la voy a incomodar y yo tengo que trabajar en eso, lo mismo ella. Y yo creo que esa construcción el Señor ya la conoce
y de todas maneras Él va trabajando en cada uno de nosotros de tal manera de nunca llegar a heridas que el día de mañana no voy a poder reparar. Excelente, excelente, Patricio. Gracias. Eso es lo que dice en Efesios y que es muy sabio. Si yo estoy en favor, en pro y haciendo bien a luz de que somos una sola carne, realmente eso me repercute de una manera directa. Nos estamos haciendo bien. Y si le hago mal, es como si yo mismo me estuviera enterrando el puñal. Entonces, sí vamos a tener cuidado. Y en la primera parte que decías me parece muy importante, que sí, llevamos muchos años de vida y venimos de una educación y una formación de años y que ahora en el Señor nos estamos dando cuenta qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo recto, qué es lo verdadero, qué es lo noble, qué es lo puro. Todo eso que viene de parte de Dios, que está trayendo a nuestras vidas cada día más y más restauración y carácter de Jesús. Entonces es esa misma palabra del Señor la que nos está renovando día a día. Gracias por mencionarlo. Esa palabra está trayendo luz, sabiduría, verdad de Dios, gracia de Dios para ser cambiados, renovados y transformados por el Señor. Patricio, muchas gracias por ese aporte que nos das. Lo último, a lo mejor cuando uno es joven, se angustia por no poder superar ciertos trances, pero el Señor todo lo puede y el tiempo también va ayudando. Amén. Así es, de acuerdo. Adelante. Había alguien ahí. ¿Puedo hablar? Eso, Mercedes. Sí, adelante, Mercedes. Quiero decirle al Pato, al Arturo y a todos los que están ahí, de que no es necesario tener 24 años de matrimonio para pelear también. Nosotros también. Churra que sabemos pelear bien. Pero en lo que sí concuerdo en que somos hijos de Dios. Y Dios ha hecho su trabajo en cada uno de nosotros. Quizás algunos más, algunos menos, pero cada uno tiene una relación con Dios, independiente también de que sean matrimonio. Y cada uno va a tener que rendir también cuentas a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando uno pelea y pelea feo, si bien trata de controlar su boca, pero yo he pensado siempre de que, y me ha ayudado mucho en la vida, tomar decisiones en frío. Pensar qué es lo que haría si me pasara esto, qué es lo que haría si me pasara esto otro. Entonces, a mí como persona no me gustaría que me humillaran en una pelea, porque duele mucho. Entonces, yo no sé si humillo a la otra persona o no, yo creo que no, pero nunca me olvido de que es una sola carne, un solo sentir, y eso duele, porque yo puedo creerme quizás superior, o él superior a mí, y humillar, o ofender, pero eso le va a doler a los dos, porque somos uno solo en Cristo. Y también, como dice el cantante, ¿de qué me sirve la razón si ahora no estás aquí? Wow, buena, buen poeta, bien Pedro. Entonces yo pienso que no hay que girar solo en torno a las razones que uno pueda tener en determinado momento, sino llegar a un balance y a un acuerdo, y si no, no se llega a ninguna parte. O sea, en esta condición no se llega a ninguna parte, solo se sufre y se está mal humor, o sea, se viene como todo encima y no es agradable. Así que ahí es donde entra la oración, de repente chocan los ojos, así la vista y ya terminemos con esto, perdóname por esto, perdóname por esto otro, y esa es la única forma, y afortunadamente nosotros tenemos esa opción divina para echarle mano, o sea, no estamos solos en eso.
y solo tenemos que recordarlo. Si eso es todo, recordar que tenemos esa maravillosa gracia de Dios para con nosotros. Amén. Gracias, gracias, Pedro. Aquí Pedro. nos están preguntando que cómo se llama esa buena canción, por favor. Si ¿Quién la canta? no me equivoco, se llama Volverte a ver y la canta Diango. Ok, ¿y puedes declararla una vez más, por favor? Está muy buena. La de la razón. ¿De qué me sirve? Dice, ¿de qué me sirve la razón si ahora ya no estás? Si no estás. ¡Wow! Buena, tenemos cantante. Oh, pero algo así es. le sacaste una sonrisa a tu esposa, un beso, qué maravilla. Eso está bien, Pedro. Le bendecimos, me gozo como los dos se han abierto al Señor. Me alegra mucho. La hizo recordar Así es, serenatas de la mano que del Señor. Marlis. Sí, yo que estaba escuchando, bueno, nosotros llevamos harto más que 24 años y seguimos aprendiendo con el Señor. Y me hizo mucho sentido cuando nos compartían los pastores y nos decían que debemos aceptar que somos imperfectos. Así como cada uno debemos aceptar que somos imperfectos, también como matrimonio, que no somos perfectos y que tenemos que ir perfeccionándonos en Él, ya porque Él nos va a ayudar y no pensar de que tenemos que vamos a lograr al tiro llegar a esa perfección y no vamos a tener conflictos. Y es duro cuando se repiten mucho, pero es bueno cuando uno va mirando para atrás y en realidad no es tan seguido como eran antes, entonces estamos bien con el Señor porque no estamos solos, por eso. Así es que para ánimo, para los que tienen menos, de que se va avanzando, aunque sea poquito, algunos lo logran más rápido y otros más lentos, porque seguramente el corazón es más duro, entonces tiene que trabajar con ser más fuerte el Señor en los corazones de algunos matrimonios. Gracias, Mari, por tu aporte, súper lindo, y eso nos va a quitar mucha presión. Nos va a ubicar en la realidad y a disfrutar la relación de pareja cuando quitamos esa presión de la perfección. Excelente, gracias por tu buen aporte, gracias. Pastor Gamaliel, estamos en sus manos en cuanto al tiempo, no sé. Es que el tiempo. Hay varias manos que están levantadas. Isis, Andrés y Esteban también quería compartir algo. Entonces vamos en ese orden. Isis, Andrés, Esteban. Bueno, primero yo quería darles las gracias al pastor Gamaliel y a todos por haber extendido la invitación y habernos permitido estar junto a ustedes en este compartir de matrimonios. Me encantó la oportunidad. Yo siento que las casualidades no existen, las cosas están dadas para que uno esté presente y para que esa palabra nos llegue en el corazón y muchas de las cosas que nos enseñaron nos llegaron y por eso lo agradecemos y lo valoramos mucho. Me encantó, anoté todo, pero entre las cosas que anoté, atendamos el mal proceder sin atacar el ser, sin herir el corazón. Eso me parece tan vital en la relación con la pareja, en la relación con los hijos, en la relación, por ejemplo, con mi mamá. Nosotros aquí convivimos muchas personas dentro de la casa y cuando son muchas personas puede ser complejo porque todos somos distintos, todos tenemos caracteres distintos y en específico en la relación de pareja nosotros siempre conversamos y a pesar de que somos jóvenes y que en nuestra relación apenas tenemos un año y menos de un año y medio, lo cual en comparación a ustedes es como muy poquito, somos unos bebés todavía. Yo le decía a Samuel que, claro, nosotros nos encontramos siendo personas adultas, cada uno trae una historia
y no, o sea, no es sencillo porque cada uno trae ya un carácter formado y toda una cantidad de experiencias anteriores, y compatibilizar eso y sincronizar eso, y es un trabajo. Entonces a veces uno piensa, pero es que no, debería fluir solo, debería ser muy sencillo, si hay amor, fluye. Y la verdad de las cosas es que sí fluye, pero fluye también con trabajo diario. Y bueno, y yo siento que el tener a Dios cerca y abrir el corazón y permitir que se ablande ese corazón para que el Espíritu Santo haga ese trabajo, también es un proceso. Y yo agradezco mucho de verdad la oportunidad de estar acá porque sí sentí que mi corazón se ablandó. Amén, nos gozamos. Jesús está ahí en su casa, el Espíritu Santo con ustedes. Amén. Amén, amén. Gracias por compartir esto y que nos bendice a todos nosotros. Muchas gracias. Por favor, dale un abracito a tu esposita ahí. Un abrazo ahí entre los dos. Eso. Qué bueno, gracias, gracias. Andrés. Adelante. Mientras hablaba Marley, me acordé de una frase que ya la he contado otras veces, pero seguramente no todos lo han escuchado, que un matrimonio que estaba celebrando sus bodas de diamante, 60 años de matrimonio, va a un matrimonio joven y le pregunta, bueno, ¿cómo lo han hecho para llegar a los 60? Entonces le dicen, bueno, la verdad que los primeros 50 años son difíciles, después ya se pone más fácil. Así que paso a paso, que se puede, con la ayuda del Señor siempre. Amén. Así es. Esteban. Primero, bueno, agradecernos más este tiempo, yo creo que ha sido de bendición y un poco reflexionar, como complementar un poquito lo que hablaba el pastor y su señora, es que también hay que tener en cuenta la tolerancia. No siempre uno tiene que darle el gusto a todo a su. También hay que cultivar mutuamente la tolerancia, porque uno tiene que entender que hay ciertas cosas que quizás molestan del otro, que no son relevantes. Y uno tiene que aprender a ser tolerante. Y lo otro que a mí me afecta mucho es que yo soy cortogenio. Y yo creo que, me acuerdo que la paciencia es un fruto. Yo creo que también hay que luchar, no tanto por el otro, sino que uno tiene que luchar para poder ir cambiando y recreando el carácter de Cristo. Porque si nos conformamos como somos, vamos a seguir siempre lo mismo. Y no vamos a poder disfrutar de la bendición de conocer realmente al Señor. Que tiene que ver con realmente ser imitador de Él, significa realmente conocerlo. Y de otra manera no lo vamos a conocer. Entonces, yo siento que ha sido una bendición lo que hemos escuchado y me gusta mucho un versículo que tocaron, que es la respuesta blanda quieta la ira. A veces trato de hacerlo, no siempre me resulta, pero yo creo que eso es importante, que airarse pero no pecar. No siempre el hecho que uno tenga la razón da derecho a que uno esté enojado y peque. Me acordaba mientras hablaba el pastor, que cuando Moisés, por ejemplo, se enojó por algo justo y aún así fue castigado. Tremendo. Entonces, excelente. Gracias, Esteban. Gracias por compartirnos esto, porque es la palabra que Dios ha puesto en tu corazón y nos bendice y nos edifica a todos. Gracias. Muchas Amén. gracias a todos por la participación activa. Esos aportes son fundamentales, son muy importantes. Y nuevamente gracias a Luis y a Luz. Quisiera entonces que por favor Andrés nos despida en una oración, porque tenemos otra actividad que en minutitos va a partir, que es nuestro tiempo de oración de cada noche a las 10. Así que ahí quedamos en las manos del Señor y hasta la próxima oportunidad que, si el Señor lo permite, nos podamos volver a reunir. Gracias a todos. Amén, amén. muchas gracias, Luis y Luz, por compartir la palabra y todos por también participar tan activamente. Así que les invito a terminar con una oración. Gracias, Padre amado, porque tú nos has reunido en esta noche, porque tu palabra, Señor, nos alimenta cada día y pedimos que tú bendigas a cada uno de estos matrimonios, Señor, que realmente podamos aplicar y cada día madurar más en tu palabra.
Ayúdanos a que realmente busquemos siempre el bien de nosotros como pareja, el bien del otro, más que buscar mi propio bien o el querer ganar. Señor, que realmente cada vez tú seas más en nosotros, que tú seas viviendo en mí y en nuestra relación. Te pedimos que tú te quedes con nuestras familias en este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a los que puedan estar enfermos, Señor, en salud. Bendiga a las familias que están con falta de trabajo, Señor, que realmente tú seas siempre proveyendo en todo. Te damos gracias por este tiempo, por Luis, por Luz, que han podido participar una vez más con nosotros entregando tu palabra. Bendíceles también. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Les gracias. amamos y gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Pastor Gamaliel, Bendiciones. Pastora Marilyn, gracias a todos. Un abrazo grande. Dios me los bendiga. Bien para ustedes. Vale, que sigan disfrutando la vida con Jesús y el tiempo de oración que tienen ahora. Dios me los bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos. Nos vemos. Adiós. Adiós. No, hola, aquí.